Bueno, pues vamos a ir a buscar a los primeros internacionales que llegan y a nuestro español Baroja. Así que vamos a bajar para abajo y lo vamos a recibir con una cervecita. Como Dios manda. Welcome. Welcome. Hemos llegado. Mano, por Con ganas de llegar. Largo viaje. largo. Bueno, ya estás aquí, ahora ya tranquilo, relax. Tomorrow the hunting area is possible shooting female, ¿vale? No limit. The deer, no limit. And wild boar, no limit. Big, small, female, no limit. ¿Ok? No shoot small deer. Bueno, mañana vamos a cazar. Podremos tirar ciervo, como en España tiramos, pero lo que intento explicar es que no pueden tirar ni horquillones ni baretos, ¿vale? Que en otros países es normal y aquí pues nos vamos a la cárcel. Entonces no aquí no podemos tirar esas cosas. Pero yo intento mañana tirar todo. No. Preboste no llega a 10 cerros. The Skyway. Es no, es with your documentation. Pero Y luego pinta otro. Que le grabes la cara. Bueno, pues acabamos de llegar a la habitación y el recibimiento son unos pequeños regalos por parte de la marca, obviamente basados en la modalidad de la montería, que es lo que vamos a hacer mañana. Hace un calor terrible, estamos intentando apagar las fuentes de calor, los cañones de calor estos, y no somos capaces, porque pretendemos meternos en la cama pronto, que mañana hemos quedado a las 7 menos 10 para desayunar y empezar ya a funcionar. La montería de mañana la tenemos a unos 100 kilómetros de aquí, así que hay que salir relativamente pronto. Vamos a organizar y a descansar, que no lo tenemos ganado. Bueno, pues estamos aquí en Villanueva de Arriba, o similar, y no sabemos muy bien por qué hemos parado. Dice José que vienen a traerle algo, nos queda todavía una hora de camino y estas son las josetadas navideñas que vuelven una vez más. O sea que son las 8:30 y todavía nos queda una hora. Bueno, pues hoy es el primer día de las dos monterías que vamos a dar este fin de semana. Esta primera nos toca en Toledo y nos han cambiado la mancha a última hora porque supuestamente estaba mejor que la que tenían prevista, y al final esto nos ha supuesto pues un tránsito de 2 horas hasta el lugar donde vamos a montear, que es una finca que, si no recuerdo mal, se llama Los Alares. Entonces esto es la josetada 2025, que para terminar el año siempre mete alguna, pues esta es la última. Y no hemos desayunado ni nada y estamos aquí por carreteras sinuosas intentando seguir a José y a ver si se acaba ya esto y nos podemos tomar un café o unas migas como mandan los cánones en este tipo de cacerías. A la mejor parte de la montería. espacio. Bueno, pues vamos a desayunar el desayuno típico de Extremadura, que ellos prueben el desayuno típico de Extremadura. Y Bucassin ya la he probado alguna vez en alguna montería que había estado aquí, pero los demás no. Así que nada, tenemos migas con huevos fritos, pimiento, chorizo y panceta. Nos arrimamos. Arrimaros. Así que Oye, lo vamos a poner todo encima de la mesa. La comida la vamos a hacer aquí porque hombre, estamos aquí mucho mejor. Y hemos José Antonio Cotrina. aquí 8. De julio el 2. Este es el number one de todos los...
y están terminando con el sorteo y en breve saldremos. Aunque la niebla nos lo va a impedir, pero creemos que levantará y empezaremos a cazar lo antes posible. Los chicos están expectantes. Andrea también es su primera vez por aquí, así que a ver si tienen suerte y pueden experimentar lo que es una montería típica de Spanish. No limit. ¿Ok? Shoot. Vuelvo, ok. Yes. Oh my God, Sí, shoot. De posición son todos puestos de balcón, ¿sabes? ¿Quiénes son los que vayan a hacer hoy? Eres tú, aquí, tú, Justina y Parrilla. Aquí. Rodrigo. Yo 7. ¿Y yo? 3. Ok. El 5 del Chuchi. Chuchi no falla, ¿eh? Sí, vamos todos en nuestros coches. El portón nos va a poner, son todos puestos muy bonitos, Bueno, llevamos los coches. Dicen que es una montería que va a estar muy buena de reses, se pueden tirar ciervos y cochinos. Corzo, ¿no? Y vamos con muchas ganas porque, bueno, al parecer está bastante cargada. Y sobre todo porque disfrute la gente de fuera, que puede que tengan hoy una experiencia para recordar. Así que vamos a ver cómo se da. Me encantan estos arados, hombres. Este es el 3, vosotros sois el siguiente. Una emisora de sobras, la ¿no? mochila, me han encontrado. Vamos a quedar en El puesto está ahí. Vale. Para cazar los perros por arriba y por abajo. ¿Vale? Allí, esta gente no hace falta explicar nada. Después acordate de la moto. Somos el siguiente. Los puestos tienen muy buena pinta. Yo los esperaba más abiertos, la verdad, pero están bastante sucios y puede que sea una zona de escape de animales importante. A ver, va a empezar a tirar Rodrigo con ilusión y con ganas, la verdad. Así que vamos a ver, a descargar ya en breve. Bueno, pues ya estamos en el puesto. Nos ha tocado un puesto que es la salida de un barranco. Nos cruza el camino aquí justo delante nuestro. Y luego tenemos también para tirar un corro de 20-30 metros. Podemos tirar bien. Nos han dicho que por estos puestos suelen subir jabalíes grandes. Bueno, he decidido poner el punto rojo porque la distancia es la adecuada para tirar. Y además prefiero tener el rifle entre las manos y estar preparado. Con el visor del equipo se hace un poquito más pesado, así es más cómodo. Nos vamos a turnar Jerónimo y yo. Empezaré disparando yo, si tengo suerte, que esperemos que sí, y a ver si lo conseguimos grabar bien. Dios, se le ha roto la pata, tío. Me cago en el copón, macho, a ver si la enganchan. Sí, va con la pata rota, tío. La van a coger. Nada, acabamos de tener el primer lance. Ha sido una ladra rápida, la verdad, porque enseguida que ladraban los perros se ha presentado aquí la cierva. Le he tirado, no sé, a una distancia como unos 40 metros así, pero he tirado con el punto rojo. Y bueno, esperemos que por lo menos la cojan los perros, o si no la tiro otro puesto y que no quede el animal en el monte. Bueno, pues finaliza la montería. Yo tengo la impresión de que se han cazado más animales de los que aparentan
por los disparos que hemos oído, porque creo que hay en zonas que no se oyen los disparos. Según la emisora, algún jabalí bastante bueno. Así que, bueno, pues vamos a recoger, a juntarnos con los demás, a ver qué suerte han tenido y qué historias nos pueden contar, y a comer. Y mañana más, y a ver si tenemos un poco más de suerte. A ver, que no está mal, ¿sabes? Tampoco puedes pedir demasiado más, ¿no? Bueno, vimos Pero la cierva que tiré y un eso. bareto que no hemos tirado, que hemos respetado. Efectivamente. Y sobre todo, bueno, ha estado bastante entretenida, bastante disparo en la armada, ha habido bastantes tiros por aquí y jaleo de ladras constante, así que bueno. Vamos a ver si los compañeros han tenido suerte, ojalá que sí. Nosotros de lejos, yo de lejos. Pero ha habido ladras ahí. Estaba llevando venados para allá. Esto es acojonante. ¿Cómo no? Es un gorro sin agua. ¿Qué, habéis visto algo o no? Hostia, la bruja cómo barre para casa. Enhorabuena, macho. Muchas gracias. ¿Dos venados al final? Dos venados, sí. ¿Y visteis el guarro grande que bajó por ahí? ¿No le llegaste a ver? Y allí cuatro ciervos, un guarro también grande. Y aquí entre tú y yo paso uno. Lo que pasa es que pasó ¿hacia por arriba? tu lado. No, para abajo, de arriba para abajo. ¿Pero jabalí? Sí, jabalí. ¿Te acuerdas que oí yo antes, al principio, uno? Y también subí para arriba un bareto. Sí, el bareto ese sí le vimos. Sí, igual, se me ha quedado aquí parado. Bueno, enhorabuena, ¿eh? Gracias a mí, a él. Bueno, al equipo, joder. La brujería siempre gana. Ya. Ya me he Es dado verdad que no lo has matado porque casi no había jabalí. ya me he dado cuenta yo de cuál ha sido la jugada. Enhorabuena, pues nada, Pero ha ahora pasado habrá que uno por ahí, celebrarlo. de jabalí. Ya, uno oro, que lo han matado ahí abajo. Ah, y Yo te lo he he enviado. tirado uno, se ha metido, o sea, lo he tirado, digo, a ver si se me mete en la riga. Me ha hecho una cosa muy rara, se ha descolgado y toda la pedazo de ladra que llevaba detrás se ha parado. ¿Y hago qué? Los perros han, como algunos como que se guió para abajo un poco, pero el jabalí se ha tirado a la riega. El tío de, No sé, y de dos luego puertas al lado Sí. ha matado sea, no- dos hembras de venado y Ajá. dos guarros. Joder, Pero ya podía repartir un poco. sí, nosotros no hemos visto ni un bicho, Joder, qué mala solamente perros. Qué malo, pero es así, es la suerte. suerte. ¿Tú Amigo qué? Tiago, You? ¿qué tal? One Fox. Just the Fox. Bueno, pues Adrián, el ganador del sorteo, se lo ha llevado con creces. Ha ganado a todo, Con joder, dos venados, ha ha visto un ganado a montón de todo. caza. Hasta el puesto. Nos ha dado una lección de puta madre, Sí, ¿sabes? sí. A la marcha para casa, dejarnos en paz. Ha sido espectacular, de maravilla. Qué bueno. Culpa de la bruja todo, Eso que es. lo sepáis. Vamos a comer ahora. Sí, Eso vamos a sí. comer caliente. Esto para ti, ¿vale? Esto como lo sellamos nosotros. Ah, pues dice que Y todos los un par de rifles. gorros. El movimiento ahí toda la mañana y por todos lados, Ya aunque te no, digo. aunque no Ya te dije tire, que los aunque puestos no eran tire, preciosos. aunque no tire, estás entretenido, tío. Claro. ¿Sabes? Así que Muchas gracias. hemos ido todos juntos para colocarnos Gracias. en eso de puta madre. Ese es el gran jabalí que han cazado hoy. Bueno, pues bien. Quizás esperábamos un poco más, pero vamos, no está mal. Algunos de nosotros hemos disparado, sobre todo los chicos que han ganado el sorteo, que han cazado dos venados, o sea que vamos, se van más contentos para casa que ninguno, ¿no? Así que fenomenal. Ahora vamos a la estancia donde estamos a descansar un poco y a darnos una ducha que nos hace falta. Vamos a pescar. Já está aqui a cana, já cá está tudo preparado. Só mais três vão aqui. E olha, vamos desfrutar um pouco. ¿Yo soy primero o no? Bien.
Oh, ¿y esto? ¿Eso es agua? No. Bien. Bien. No. Not bien. Joder. No, no bien. ¿A dónde coño está tirando esto? Aquí. Está ahogado, ¿no? No lleva pinta, tío. Déjalo un poco así. A ver, se quema un poco de gasolina. He's not capable of owning nice things, so he broke it. But I'm gonna catch one anyways. Yeah, fish on. It's my first largemouth bass. Let's go. Yeah. ¡Candela! 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 ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven! Eso es más grande que yo he visto, tío. ¡Ven! ¡Candela! 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 It's a big one. It's a really big one. What the? Es buenísimo. Es buenísimo. Cuida con la birra, tú. Hola, qué pedazo de bosque has sacado. Es muy bueno, Vale. It's big. Hola, qué cabrón. Told you I will catch one. Y se ha grabado encima. Yeah. Vale. Ponte. Una aventura más que hemos superado. Pura vida. Pura vida. Nosotros cazadores, no pescadores. Momainas, somos momainas. No, ni trzая. Yo реально, вот сколько риба я вот. Échanos una foto, échanos una foto, tío. Cállate. Martín, you are crazy man. Finito. And release. Yeah. Estas, nuestra cena. Vukasin es el tío con más suerte de toda Serbia. Y como no, iba a gastar un poco aquí en España, pero para mañana no es suerte, la Cabrón. suerte para mí. Cabrón.
Hoy es el día entre medias, entre cacería y cacería. Es el día que hemos elegido pues, para descansar, para disfrutar del ambiente de equipo en la zona en la que estamos conviviendo. Y una de las oportunidades que nos da es poder practicar la pesca. Así que hemos estado haciendo algunas actividades como montar encuadas y demás por el recinto es enorme. Y nada, estamos aquí disfrutando de la pesca, que Martin, nuestro amigo de Noruega, nos ha sorprendido con un blasbag increíble, o sea, un gran blasbag, de los que se suelen ver poco en Extremadura. Y bueno, al final estamos contentos por él, estamos todos aquí pescando y mañana tenemos montería. Sí, ese es el pega. Cuéntame, José. Mira. A ver, José. Esta noche tenemos puré de verduras. Esta noche, espinaca. Oh, dale ahí, dale. Yo tengo una teoría. Mira. Spotify. No. Un poquito de música. Te lo he dicho. Pero. Cada uno ha traído una cosa de su país, cada uno ha puesto una historia, todos hemos cocinado todo, trabajamos juntos y siempre vamos todos en la misma dirección. Que al final es lo más bonito, que aunque nos hayamos educado en diferentes culturas de caza, en diferentes culturas de cada país, todos vamos en la misma dirección. Es difícil encontrar un equipo así y yo estoy súper feliz y hoy creo que todos los que estamos aquí, sobre todo por ver a este guapo, el guapo de Hart. Pura vida. Pura vida. Es de lo que va. ¡Bravo! Ahora en inglés, José, tienes que decir. Buenos días. Pues ya estamos preparándonos para salir al segundo día de montería. Esta vez la montería, en vez de ser en Toledo, es en la provincia de Badajoz. Estamos bastante más cerca y con muchas ganas. Voy a empezar tirando yo esta vez y a ver si tenemos la suerte que no tuvimos del todo en la primera. Así que nada, ya está Joselito haciendo josetadas y preparando los rifles. Así que empezamos. Yo estoy esperando a ver si dais a esto. Mira con la cámara. ¿Qué vamos a hacer? Sí. Intentarlo, ¿verdad? Otra cosa no, pero intentarlo hasta el final. Estamos ofreciendo la experiencia completa de una montería típica española, que ello incluye, como no puede ser de otra manera, un plato de migas de pastor y por otro lado también las tostas de jamón típico español. Pues mira, no podía ser de otra forma, así que creo que lo estás disfrutando desde el primer momento. Mírale. Buenos días a todos. Hay puesto va a haber una armada que no es que haya que andar mucho, pero tienen que andar un poquito. El camino está fatal, está muy malo. No puede hacer de coche. El que no pueda andar, lo digo ahora, vamos a andar. Que se anda bien, que son 6 o 7 puestos y se anda bien. Ven, Martín, el 6 de Quique. Martín. Siguiente. Rodrigo. Rodrigo. Ven, Rodrigo. No será más fácil así. El 2 de Quique. Rodrigo Baroja. Hacho, salir a hablar fuera, hombre, hacerme el favor. Baroja. Vale, ¿alguno más de estos que quiere andar un poco? ¿No andan mucho? Venga, toma. Es el bueno. Entonces es el bueno. Que ahí el año pasado Hemos cogido un puesto de andar que han pedido voluntarios y como no nos da pereza a nosotros andar, pues lo hemos cogido. A ver qué tal se da ahí. el postor, que se llama Quique, nos ha dicho que bueno, son puestos un poco sucios, quizás algo propicios para el jabalí, pero ya sabéis que todas estas cosas siempre son muy buenas al principio y tienen mucho color, luego ya veremos a ver si es cierto. Así que nada, con ganas de empezar ya.
Bueno, al final, para no meter todos los coches en la mancha, nos hemos dividido en 2 pick-up, hemos metido los rifles y estamos aquí en el remolque de la pick-up. Creo que la experiencia va a ser bastante completa para los de fuera. Así que bueno, está caliente el tema. Ahí ahora, cuando tú llegues, el sitio más alto que tú veas, porque estos son todos volcás para abajo. Volcás para abajo que cruzan para acá, ¿sabes? Te digo, lo que se va a cazar es la umbría. Vale, o sea, nosotros somos cierre. Exactamente, nosotros somos el cierre de aquí. Vale. Se van a cazar de allí para acá. Vale. ¿Vale? Entonces ahí pasado. son todos canalones por donde te pueden pasar para un Tienen lado. lateras y demás. Vale, gracias. Están puestos en eso, ¿vale? Venga. Fuerte. Gracias, tío. Venga, Candela. Es un vendedor ambulante, tú. Acabamos de llegar al puesto, el 2 de la Armada de Quique. Estamos aquí en un desfiladero de piedras y al subir hemos observado que había un paso aparentemente bastante tomado. Van a dar esta parte de la mancha, estamos en un cierre. Y nada, pues tenemos que hacer un tiro de arriba hacia abajo, a no demasiada distancia, y intentaremos jugar el lance de la mejor manera posible. A mí el sitio me gusta, para que se escape algún jabalí, pero hasta el final no se puede saber. Estamos montando aquí todo el instalache, como ya sabéis, acostumbramos a grabarlo todo. Y nada, a esperar acontecimientos. Voy a cargar el rifle y empezamos. Que para estos tiros cortos es lo ideal. Además no me gusta ponerle visor porque se perderían las ventajas que te da un arma de miras abiertas. Y el calibre es el contundente 9,3 por 74, que para estos tiros así un poco sucios y a la carrera es bastante efectivo. Esto acaba de empezar y como veis parecen los Sanfermines, aquí una fiesta de la Virgen. Ahí abajo yo creo que serán tiros a ciervos, a venados o alguna cierva. Que son en los puestos llanos de abajo de Deza. Están preparando un guirigay de la Virgen. Eso siempre alimenta la emoción. En esta ocasión, la aventura que ha preparado Hart era en Extremadura. Y como sabemos que aquí las temperaturas son más templadas, no hace falta traer esos grandes chaquetones que llevamos en el norte. Pues hemos optado por capas intermedias de un grosor adecuado, que ni muy gordo ni muy fino, para poder estar a gusto, porque la temperatura es bastante agradable. Y luego pantalones elásticos que la verdad es que son realmente cómodos para caminar, aunque en estas cacerías no hay que caminar mucho, pero se agradece siempre esa elasticidad. Y por supuesto son unas buenas prendas reflectantes para estar bien identificados en el puesto y que los compañeros nos vean con facilidad. Y esta ha sido la acción de hoy. La verdad es que se está de maravilla. A ver. Jero. Hierba. 3. Gdje ovaj pogon prođe, životinje ne ostaju u terenu. Okay, so we arrived at our post for the day. It's Justina and me. He will try to film with my camera. It's a very beautiful post. I can shoot behind me. And I can shoot here, but we have hunters here, so I need to be careful. So only here, maybe up by the wall. But it's 180 meters, so we'll see.
So I decided just to ghost the past us once more. Of course, there could be stragglers coming, but the driven hunt is about to end, and I want to just confirm that I missed, because the shot cam is not calibrated, and it's kind of dead on, I think, for the shot. But it's when I shot, I felt I shot over because I didn't have much time. I also, I don't know. Bueno, pues está llegando a su fin. Ha habido un tiroteo muy importante. Yo creo que sobre todo a ciervas y a algún ciervo. Y nada, han dado toda la mancha, han llegado hasta el final, ahora están de recogida. Yo creo que tienen los camiones ahí un poco más arriba, los remolques, y van a recoger perros, porque esto ya está llegando a su fin. Ahora queda otra de las partes más importantes para mí, que es la comida, plato de cuchara. Y después de una mañana en el monte siempre se agradece. La caza es así, a veces hay suerte, a veces no hay suerte. Ya sabéis que en las monterías uno no puede participar demasiado, al final te toca en un sitio y no tienes opción tampoco a implicarte demasiado, nada más que en el momento del disparo, así que es lo que hay. Seguro que la próxima mejor. Siempre que vengo con Rodrigo, excepto el año pasado, mal. Si yo me quedo en el suelo, yo no veía nada. Nada. Sí. Muy bueno. Te tocó entonces puesto de camino. Voy a llevar a la perra. Bueno, Isaac, hemos echado el fin de semana juntos, hemos disfrutado contigo. Ha sido un placer estar contigo, que yo te conozco desde hace una porra de años. Pues sí. Muchas gracias por recogernos, por prepararnos aquí. No, hombre, a vosotros que lo hayáis disfrutado y lo hayáis pasado bien. La timba de este fin de semana. ¿Cómo ha sido para ti lidiar con nosotros? Pues para mí con vosotros de puta madre, porque conocéis gente nueva de varios países y tal. Encima habéis alternado con gente de Marruecos, con gente de Mallorca. Ha sido fin de semana bastante bonito. Fue bastante bonito y yo espero que vosotros hayáis disfrutado también. Ha habido muchos lances, ha habido más suerte, otros menos suerte, sí. Pero la montaña yo creo que ha sido bastante entretenida. Se han pegado tiros entre la del viernes, dos escenarios totalmente distintos. Totalmente distintos. Y hemos disfrutado. El primer día estuvimos ahí en una zona que había muchas ladras, todo metido. Todo de testero, precioso. Exacto, sí, la verdad que eso era bastante precioso. No hemos tenido mucha suerte, pero hemos disfrutado un montón, que es de lo que se trata. Estamos en la montería española, cazando en abierto. Y con un perrero de toda la vida, ¿sabes? Porque esto es orgánico, pero perrero de toda la vida. O realero. ¿Cómo te gusta que te digan? Bueno. Realero, ¿no? Así que nada, aquí tenéis a mi amigo Isaac de Monteros de siempre. Mucho gusto haberos tenido aquí y espero volver a veros. Bueno, pues finaliza esta aventura que ha preparado JAR para todos los embajadores europeos. Creo que en definitiva se lo han pasado bastante bien. Ha habido gente con más suerte, gente con menos suerte, algún disparo, otros no, pero la caza en abierto es un poco así. Así que queríamos que pudieran experimentar la cacería, la montería tradicional española, y creo que lo hemos conseguido. Ha sido una convivencia muy chula. Es muy difícil coordinar a gente de destinos tan diferentes y con la barrera del idioma, etcétera, etcétera, pero creo que en definitiva lo hemos pasado muy bien y hemos pasado unos días memorables. Así que dar las gracias a todos por haber asistido, a todos los que nos estáis viendo y por supuesto a JAR por habernos permitido disfrutar de una cosa como esta. Volveremos a vernos muy pronto. When you say about Spain? The best country in the world. After Serbia. Wait 2 seconds. Disaster. Why did you break the boat? El boat se ha muerto y hemos estado allí enfrente. English, you're so good at English. The boat is there. It's there. My hand is oil, gasolina. But look, no problem fishing We'll catch fish. Okay. Yeah. Y nada. ¿Qué dices? Que no me hagas, cabrón. Me tienes... Vamos. Frito. Frito. Que te digo que es mejor que... Este de la izquierda se está poniendo morado.